jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En la clase de hoy, la protagonista va a ser la mosca de la fruta o mosca del vinagre. Drosophila melanogaster es su nombre científico, porque vais a ver que después de los guisantes de Mendel, el siguiente material biológico que protagonizó los siguientes estudios genéticos fue este. Vamos a comenzar. En algunas ocasiones, las leyes de Mendel no se cumplen exactamente. Eso no quiere decir que sean incorrectas, sino que se comprobó que las leyes de Mendel explican determinados tipos de herencia, pero hay otras formas de herencia. Por ejemplo, mirad este caso. Al cruzar una planta cuyas flores son de color rojo con otra planta cuyas flores son de color blanco, la F1 se obtiene uniformemente de color rosa. Esto cumple en parte la primera ley de Mendel, pero no en otra parte. La cumple en el sentido de que toda la F1 es uniforme, pero no la cumple porque los descendientes no manifiestan uno de los caracteres de los parentales. Si dejamos que se autofecunden y obtenemos la segunda división, la segunda generación filial, pues nos encontramos con otra alteración. Y es que al cruzar dos de estas plantas de flores rosas, obtendríamos tres fenotipos distintos. Uno rojo, otro blanco y dos de color rosa. Aparentemente no se está cumpliendo la segunda ley de Mendel, pero en realidad lo único que está ocurriendo aquí es lo siguiente. En los casos que estudió Mendel, había un alelo que dominaba al otro, de tal manera que los heterocigotos manifestaban la misma característica del carácter dominante. Sin embargo, hay algunos casos en donde no hay dominante. Los dos alelos tienen el mismo peso. Y entonces, cuando se presentan en un individuo heterocigoto, se produce una característica, un carácter intermedio entre el que codifica cada uno de los alelos. Es decir, entre el rojo y el blanco se produce una situación, un color intermedio, que es el rosa. A este tipo de herencia se le llama herencia intermedia o dominancia incompleta. Y es característica de esta planta que veis aquí, conocida como Don Diego de noche o Mirabilis jalapa. Efectivamente, aquí podéis ver las variantes roja, blanca y rosa de la misma planta. Aunque habría que matizar esto despacio porque la herencia del color de la flor en el Don Diego de noche es bastante más compleja y participa en varios genes. Hay otro caso parecido que de hecho en muchos libros se considera como el mismo proceso y se trata de la codominancia. En algunos libros, insisto, veréis que pone herencia intermedia o codominancia, haciéndolo sinónimo. Veréis, en este caso, fijaos, por ejemplo, en la imagen que estáis viendo.
En el cruce de una gallina negra con un gallo blanco se obtiene un gallo que tiene algunas plumas de color negro y otras plumas de color blanco. El resultado global es un gallo de color gris, pero no es exactamente el mismo caso de antes, porque aquí este color gris se obtiene porque parte de las plumas son negras y parte de las plumas son blancas. Están actuando como dominantes los dos alelos, se están manifestando los dos alelos de los parentales, tanto el negro como el blanco, y no aparece una dilución, digamos, intermedia. O, por ejemplo, todavía más claro lo podéis ver en esta otra flor, que al cruzar dos parentales, uno blanco y otro rojo, no produce un color intermedio que es el rosa, sino que parte de los pétalos son blancos y parte de los pétalos son rojos. Entonces, estos casos se conocen como de codominancia. Y como no hay dos sin tres, otro caso diferente. Es un caso de codominancia, pero un poquito especial porque no hay solo dos alelos, sino que hay tres alelos distintos implicados, que entonces recibe el nombre de alelismo múltiple. Este tipo de herencia se conoce como alelismo múltiple. Bueno, mirad, es un caso muy conocido. Todos sabéis que los grupos sanguíneos, la sangre, se puede clasificar en varios grupos que se llaman A, B, AB y 0. La razón de que haya estos tipos de sangre es que los eritrocitos son distintos. En los eritrocitos del grupo A, como veis, tienen la superficie recubierta por un antígeno, que se llama antígeno A, que aquí está representado por una especie de alfiler de cabeza circular rosa. Además, fabrican anticuerpos contra otro tipo de antígeno, que es el antígeno B. Entonces a estos anticuerpos se les llama anti-B. Vale. En el grupo B ocurre lo contrario. En el grupo B los antígenos son de tipo B, veis que son como cuadraditos de color verde, y reconocen como extraña la sangre del grupo A, fabricando anticuerpos anti-A. En el grupo AB, la superficie de los eritrocitos tiene los dos tipos de antígenos y en consecuencia no reconocen como extraño ninguno de ellos, por eso no fabrican ningún tipo de anticuerpo. Por último, la sangre del grupo 0 no fabrica antígenos y entonces reconoce como extraño cualquier tipo de antígeno y fabrica los dos tipos de anticuerpos, tanto el anti-A como el anti-B. ¿Cómo se heredan estos grupos sanguíneos? Bueno, pues hay tres alelos. El alelo A produce el antígeno A, el alelo B produce el antígeno B y el alelo 0 no produce antígeno. En consecuencia, los individuos del grupo A pueden ser de genotipo A mayúscula o A mayúscula 0. Los del B pueden ser BB o B0. Los del grupo AB tienen que ser forzosamente AB, es decir, tienen un alelo A y un alelo B. Y los del grupo 0 necesariamente tienen que tener los dos alelos 0. En este caso, como veis, los alelos se expresan ambos, tanto el A como el B, sin embargo dominan respecto al 0 y la herencia se produce por una serie alélica, no por un par de alelos, sino en este caso por tres. En la época en que Mendel realizó sus experimentos, se desconocía lo que eran los genes, ni siquiera existía este término, así como su localización en los cromosomas y el papel de la meiosis y de los gametos en la transmisión hereditaria. Ni Mendel ni los redescubridores de sus leyes pudieron encontrar un mecanismo citológico preciso que explicara correctamente los resultados obtenidos. A finales del siglo XIX, August Weismann sugirió que en la formación de los gametos
el número de unidades hereditarias se reduce a la mitad y se restaura en la fecundación. Sutton y Boveri, en 1902, propusieron que la separación de los cromosomas durante la meiosis era la base para explicar las leyes de Mendel. Por fin, en 1905, Thomas Morgan comprobó experimentalmente esta hipótesis y elaboró la denominada teoría cromosómica de la herencia, que consta de los siguientes puntos. Primero, los factores que determinan los cromosomas hereditarios, es decir, los genes, se localizan en los cromosomas. Segundo, cada gen ocupa un lugar determinado en un cromosoma concreto. Este lugar se denomina locus, en singular, o loci, en plural. Tercero, los loci para los distintos genes se encuentran situados linealmente a lo largo de los cromosomas. Y cuarto, los alelos se encuentran en los loci de los cromosomas homólogos. Por esta razón existe un par para cada carácter. La teoría cromosómica de la herencia aportó una explicación citológica a los resultados de los experimentos de Mendel. La determinación del sexo también se puede heredar. Eso sí, hay diversos mecanismos para la transmisión del sexo en los animales. El primero que vamos a comentar es el más conocido y es la determinación cromosómica. El macho y la hembra tienen algunos cromosomas distintos, llamados heterocromosomas o cromosomas sexuales, que llevan información para la determinación del sexo. El resto de los cromosomas, comunes para ambos sexos, se denominan autosomas. Existen 3 sistemas distintos de determinación cromosómica. El sistema XX-XY, en el que el sexo femenino presenta 2 cromosomas iguales, a los que se denomina X, y el masculino posee solo uno de estos cromosomas, además de otro cromosoma distinto llamado Y. Las hembras, que tienen 2 cromosomas X, constituyen el sexo homogamético, pues todos los gametos formados, óvulos, llevan un cromosoma X. Los machos, que forman 2 tipos de gametos, los espermatozoides, unos con cromosoma X y otros con cromosoma Y, constituyen el sexo heterogamético. Son estos los que marcarán el sexo de la descendencia, ya que si el óvulo, que siempre lleva el cromosoma X, es fecundado por un espermatozoide poseedor del cromosoma X, originará una hembra XX, mientras que si es fecundado por un espermatozoide que lleve cromosoma Y, dará lugar a un macho XY. Este tipo de sistema lo presentan los equinodermos, moluscos y dípteros entre los invertebrados y los peces anfibios anuros y mamíferos, incluido el ser humano, entre los vertebrados. El sistema ZZ-ZW es igual que el anterior, salvo que el sexo homogamético, el poseedor en este caso de 2 cromosomas denominados Z, es el macho, mientras que el sexo heterogamético, con un cromosoma Z y otro W, corresponde a la hembra. Esta determinación la presentan muchos lepidópteros, los anfibios urodelos, los reptiles y las aves. Finalmente, el sistema XX-X0 presenta un sexo heterogamético que solo tiene un cromosoma X y no existe ningún otro cromosoma sexual. El sexo homogamético puede corresponder al macho o a la hembra, según el caso. Este tipo de determinación se presenta en muchos insectos. Otro tipo de determinación, aparte de la cromosómica, es la determinación por haplodiploidía. En este caso, la determinación del sexo deriva del número total de cromosomas. Los individuos diploides son hembras y los haploides son machos. Las abejas, por ejemplo, poseen este tipo de determinación. Las hembras son diploides y proceden de cigotos obtenidos por fecundación,
mientras que los machos, que son haploides, se originan a partir de óvulos partenogenéticos, es decir, óvulos que se desarrollan sin haber sido fecundados. La abeja reina de la colmena produce óvulos haploides que tienen dos posibles destinos: ser fecundados por espermatozoides, también haploides, formados por los machos, o desarrollarse sin fecundación por partenogénesis, como ocurre en el caso de los machos. El tercer tipo de determinación que podemos encontrarnos en los animales es la determinación génica. No es frecuente, pero existen casos en los que una o más parejas alélicas son responsables de la determinación del sexo. Hay dos tipos de alelos. Unos determinan el sexo y se localizan en los cromosomas sexuales, y otros son imprescindibles para el correcto desarrollo de las características sexuales, fenotípicas, y se encuentran en los autosomas. Un ejemplo bien estudiado es el de la avispa Bracon evetor, en el que interviene un mecanismo génico cromosómico. Las hembras son siempre heterocigóticas, mientras que los machos son homocigóticos. Los genes situados en los cromosomas sexuales se encuentran en dosis diferentes en ambos sexos. Los caracteres cuyos alelos tienen sus loci en los cromosomas sexuales están ligados al sexo. Los demás caracteres cuyos alelos se sitúan en cromosomas no sexuales se denominan autosómicos. Aunque el cromosoma X y el cromosoma Y son distintos, ambos poseen una parte homóloga que permite su apareamiento en la profase 1 meiótica. Se dice entonces que los caracteres cuyos alelos se sitúan en la parte homóloga, denominada segmento apareante, están parcialmente ligados al sexo, mientras que los localizados en la parte no homóloga, conocida como segmento diferencial, están totalmente ligados al sexo. Eh, los alelos o los caracteres que se encuentran en el cromosoma X eh, son más o menos conocidos y dan lugar a algunas enfermedades hereditarias muy conocidas. En las especies con determinismo XX-XY, como la humana, las hembras tendrán doble dosis de los genes cuyos loci se encuentran en el segmento diferencial del cromosoma X. Los machos, en cambio, solo poseerán una dosis de estos genes, puesto que presentan un único cromosoma. Así, una hembra podrá ser homocigota o heterocigótica para estos caracteres, mientras que en un macho no tiene sentido emplear estos términos, ya que solo existe un alelo. Se dice entonces que los machos son hemicigóticos para esos genes. Una de las enfermedades ligadas al cromosoma X es el daltonismo. Consiste en una dificultad para diferenciar algunos colores debido a ciertas alteraciones en los conos de la retina. Para que un varón sea daltónico, basta con que su madre sea portadora y le transmita el alelo recesivo. En cambio, para que lo sea la mujer, es necesario que su madre sea portadora y le transmita el alelo recesivo, y que su padre sea daltónico. La hemofilia es otra enfermedad ligada al cromosoma X. En esta existe una deficiencia de algunos factores que intervienen en la coagulación de la sangre. Por tanto, la rotura de un vaso sanguíneo, aunque sea pequeño, produce graves hemorragias. El mecanismo de transmisión de la hemofilia es idéntico al del daltonismo. La hemofilia ha sido una enfermedad muy estudiada a nivel genético y se han construido árboles genealógicos muy completos, pues está presente en las casas reales europeas. La reina Victoria de Inglaterra era portadora y, a partir de ella, la enfermedad se transmitió a diversos miembros de su familia. En el cromosoma Y es más raro la presencia de este tipo de caracteres. Los genes situados en el cromosoma Y solo los poseerá el macho, pero no la hembra.
que no tiene dicho cromosoma. Así, el carácter determinado por estos genes únicamente se manifestará en los machos. Sin embargo, este cromosoma es muy pequeño y posee en su mayor parte genes relacionados directamente con la función reproductora masculina. A pesar de todo, existen algunos ejemplos de caracteres no reproductores ligados al cromosoma Y, que nunca heredan las hembras, como por ejemplo la ictiosis, que es la formación de una piel gruesa y con escamas, o la hipertricosis auricular, que es la aparición de pelos largos y abundantes en las orejas del ser humano. Para terminar el tema, hay algunas características que están influidas por el sexo, pero no están ligadas al sexo. En ocasiones, un carácter autosómico presenta diferente dominancia dependiendo del sexo del individuo. Un ejemplo muy conocido es el de la calvicie. Las mujeres heterocigóticas no son calvas, pues en ellas el alelo para la calvicie es recesivo. Sin embargo, los varones heterocigóticos son calvos, ya que este alelo es dominante en ellos. En estos casos, la diferencia en la dominancia parece ser debida a las hormonas sexuales, que son distintas en ambos sexos. A todos el pelo se nos caerá, más pronto más tarde el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya, otros en la tumba espera checar. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Si pierdes tu pelo... Bueno, pues fijaos cómo hemos acabado poniéndonos peluca. En fin, cosas de la genética. Con esto termino el vídeo y este primer tema de genética clásica. Así que me despido de una nueva clase flipada, como siempre, deseando que os haya gustado, pero sobre todo que os haya resultado útil. Hasta el próximo vídeo. Dentro de 100 años todo es igual, sin pelo, sin dientes, sin carne quizás. Será muy gracioso, tú no lo verás. Estarás sin pelo en la eternidad y no habrá peluca, no habrá peluca ya. Ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca, ponte peluca, ponte la peluca ya. Calvos, calvos.